Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Nicolás Contreras, permíteme presentarte ante quienes aún no te conocen. Eres de Bogotá, Colombia, arquitecto de software con dos ingenierías, una en electrónica y la otra en industrial. Eres emprendedor, activista, también coorganizador de Angular Bogotá y del evento NGConf, celebrado en Colombia online en agosto de 2020, en plena pandemia. Y actualmente como cofundador y CEO de la empresa Vaki, llevas el liderazgo de esta plataforma latinoamericana de crowdfunding. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a la referencia de Giovanni Betancourt, que estuvo acá en diciembre en el episodio número 19, y me alegro muchísimo estar conversando contigo hoy. Gracias, Alejandro, no, gracias a ti por la invitación. Un gusto estar acá en el podcast, que como te contaba he seguido varios capítulos y bueno, todo un honor estar acá. Gracias a ti. Bueno, mi primera pregunta para ti sería, ¿cómo es que ha influenciado esa formación que tienes en otras ingenierías? ¿Es el enfoque tuyo actual hacia el manejo de equipos de desarrollo de software? Bueno, yo creo que le podría atribuir a esa ingeniería, digamos, menos técnica, que es ingeniería industrial, todo el tema de como el gusto por aprender más de liderazgo, por estarme capacitando más eh, en estos temas blandos también. Que me ha ayudado mucho pues a crear las empresas, a construir los equipos, también como en la manera de estructurar los problemas, eh, saliendo un poco pues de la estructuración técnica, digamos, y viéndola un poco más holística o empresarial, pues me ha ayudado mucho también a emprender, ¿no? Yo recuerdo de la formación mía como ingeniero de software que había muchas materias relacionadas con administración de empresas, finanzas, gestión, pero no es hasta que uno tiene la oportunidad de desenvolverse en un entorno real con desafíos que son relevantes a las características de cada industria, no es que uno logra aterrizar ese conocimiento inicial que uno recibió durante la etapa de formación en realmente en el Total. mundo real que nos rodea. Sí, totalmente. Creo que es una de las o pues de los mayores aprendizajes que me dejó a mí el paso por la academia, el rápido paso por la academia y un pregrado, es a aprender que hay que saber buscar las cosas, ¿sí? Saber buscar apoyo, saber buscar respuestas, saber buscar eh, solución de problemas, mucho más que estudiar, aprenderlos y después ir a aplicarlos, porque eso en la vida real no pasa. Exacto. Y en tu experiencia profesional hasta ahora, ¿cuáles son las estrategias que has encontrado más efectivas para mantener a un equipo de desarrollo diverso, motivado y alineado con los objetivos que trazas para un proyecto de software? Bueno, hemos aplicado varias o intentado y experimentado varias. Yo tengo también otra empresa que antes de Baki lideraba. Ya no la lidero, pero pues la empresa sigue funcionando muy bien, que se llama Popcorn, que hacemos los productos digitales para emprendedores. ¿Sí? Entonces montamos prácticamente los equipos técnicos para los startups de Latinoamérica. Entonces ahí es donde tenemos pues un equipo de desarrolladores mucho más grande, enfocados en diferentes startups. Y una estrategia que más nos ha funcionado es la de los velocities y tener los velocities de cada desarrollador visibles, como su KPI, y con miras a que eso sea el indicador que los lleve ellos al siguiente nivel, desde económico, como el costo por hora que van a recibir, como personal también, ¿sí? Quitamos mucho el tema de junior, senior, más que un término, digamos, como para la industria o para que ellos también lo sientan, pero lo ponemos más en números cualitativos, cuantitativos. Entonces, el Ah, velocity viene siendo, punteamos con la metodología de Scrum
y punteamos con la serie de Fibonacci, cada historia. Y cada historia tiene, pues los desarrolladores la desarrollan y tienen un tiempo que le dedican a esa historia. Entonces, al dividir los puntos de dificultad de esa historia por el tiempo que se demoró, te da un velocity, ¿sí? De 0.8 puntos por hora, de 1.6 puntos por hora. Exacto. Y, Y te ten- puede ayudar a y- estimar la capacidad como tal de ese individuo dentro de un equipo y del equipo en sí mismo dentro de la organización. exacto, te ayuda también a estimar después los esfuerzos, pero también te ayuda a motivarlos y a motivarnos personalmente a aprender más de una tecnología. Yo tengo mi velocity en tanto en Angular, pero cuando ya pasamos a un proyecto que necesito más Node.js puro, pues mi velocity es tanto en Node. eh, y te motiva también a tener, a estarte comparando con tus compañeros cuantitativamente, ¿sí? Más allá de solo años de experiencia o es que yo llevo más o yo llevo menos, es lo que podemos desarrollar. Te ayuda también a puntear las historias, porque en el consenso todos van a estar mucho más pendientes de que la puntuación sea lo más acertada posible, ¿sí? Nunca va a ser exacta, digamos, hay veces nos podemos equivocar en punteando una historia, pero, Exacto. pero hay más cabezas pensando en que esa puntuación esté dedicada desde el principio. Y creo que eso ha servido mucho en la motivación y en el crecimiento profesional, sobre todo de cada uno y cada una de las muchachas. Y vamos a suponer que estamos en un entorno retrofuturista donde ni siquiera existía la metodología Scrum ni la aplicación de la serie de Fibonacci para estimar estos, es decir, estas historias o tareas técnicas que cada uno de los individuos va a ser asignado. ¿Cómo, sin utilizar esa herramienta, es que podrías estimar entonces los indicadores de rendimiento de cada persona e incluso de cada equipo? ¿Qué otras estrategias pudieras utilizar si no tuvieras esa posibilidad? Y bueno, otra que usaría, que usamos mucho en el tema también de la motivación, es involucrar los KPIs de la empresa, ¿sí? Y el impacto, entonces de pronto me inventaría algo por ahí, como el impacto de que las historias que tú estás haciendo, cómo están impactando los KPIs de la empresa, que a fin de cuentas es a lo que tenemos que traer el desarrollo técnico, ¿no? Y Exacto. también invito mucho a las empresas a dejar de ver como diseño por un lado, tecnología por el otro, o los desarrolladores son los que están haciendo el desarrollo y qué pasa, que o son como los rockstars de la empresa, ¿sí? O también pasa lo contrario, que son los que hacen y acá estamos los de la empresa y a ellos solamente les mandamos historias. Y ninguna de las dos es bueno y sano para una empresa. Ni que sean los rockstars Exacto. inalcanzables, pero tampoco que sean simplemente los que desarrollan historias. Entonces, creo que involucraría mucho el tema de los KPIs y inventaría tipo de leaderboard por ahí de las historias, qué tan impactantes están siendo en los resultados de la empresa. Creo que motivaría a los desarrolladores también a coger historias más avanzadas, ¿no? Como, uy, esto va a impactar más, yo quiero hacer esa y voy a aprender a hacer cómo se hace eso. Y a motivarnos a cooperar, a tener la capacidad esa de transmitir el conocimiento, e incluso utilizar el que otras personas han desarrollado o han consumido de otras fuentes en la resolución de tareas que pueden ser complejas en cierto punto o que sin la ayuda de los diferentes miembros del equipo sería demasiado costoso para una sola persona trabajando en total aislamiento. Totalmente. Y también entre áreas, ¿no? Eh, También invitaría mucho a los desarrolladores a pensar en el diseño incluso de la historia o en el diseño hasta gráfico y en el UI, ¿no? Como nos invitaría mucho a involucrarnos mucho más en por qué lo estoy haciendo así, no solamente es lo que me pidieron que tengo que hacer o es lo que mi Jira dice que tengo que hacer o mi Notion, Exacto. sino, Y, sino ir más allá. ¿Y cómo es que los frameworks de JavaScript modernos si te ayudan a poder garantizar que esa curva de aprendizaje y esa interoperabilidad entre los diferentes desarrolladores que pueden ir y venir, o no solamente de otras compañías, sino también de, o- de otros frameworks, de otras plataformas? ¿Cómo es que específicamente el framework de Angular y la plataforma de Firebase te han logrado ayudar a acelerar el desarrollo y el lanzamiento
de tus productos en específico en Bucky y bueno, también previamente en Popcorn? Uy, mira, pues todo. O sea, creo que Angular y Firebase hacen son una gran pareja para desarrollar startups, en mi opinión. Porque cuando tú tienes una librería muy robusta, ¿sí? Pero tienes como un lienzo en blanco que puedes hacer lo que quieras. Tú vas a depender mucho del código de quien empezó, de quien siguió. Todos tenemos nuestras mañas o nuestras maneras, ¿sí? De resolver un problema, de escribir un código, de resolver una historia. Y cuando el lienzo es tan blanco y tú puedes hacer cualquier cosa, es muy difícil hacerle continuidad a eso, ¿sí? Y los equipos de tecnología son fluctuantes, ¿sí? O sea, estamos saliendo a otras compañías, otros retos, o desde el principio estamos diciendo, no, yo voy a estar acá 6 meses, un año, pero mi objetivo es llegar acá. Ujú. Y tenemos que aprender a convivir con eso y los startups tienen que acomodarse y acomodarnos mutuamente a eso. ¿Sí? No vamos a tener desarrolladores por 10 años en nuestra empresa, pero si queremos que la empresa dure 10 años y crezca. Eh, entonces, en vez de estar haciendo como documentación muy robusta, un código súper comentado, cosas que vienen más con la experiencia, tener un framework que ya te ayuda a estructurar todo, que te dice los lineamientos, que hay incluso style sheets de cómo nombrar las clases de CSS, cómo te recomienda nombrar los componentes, dónde te recomienda guardarlos. Eh, Te ayuda a hacer un onboarding de cualquier persona que va a llegar, independientemente de que llegue de un proyecto nuevo, de otro framework. Acá es así, ¿sí? Ujú. Incluso Eh, y- las extensiones estas, el exacto, ESLint que te permite incorporar cualquier tipo de reglas, de lineamientos que puedes, no agresivamente, pero sí de manera proactiva, dejarle saber a programadores que no estén involucrados con el proyecto de antemano cuáles son algunas de las distinciones o tal vez estructuras que estás empleando en la convención de nombres, en la asignación de una serie de estructuras dentro del proyecto que tienen que pasar posiblemente por una lectura de no sé cuántos minutos o tal vez horas para poder saber cada uno de los pasos que se pueden automatizar utilizando esas extensiones en específico. exacto. Entonces, si tú ya tienes el primer paso, ya después configurar una que otra regla custom de ESLint, eh, pues ya te ahorra muchos pasos para que todos estemos alineados en lo mismo, ¿sí? Y si tú vienes de otro framework y no has tocado Angular, listo, vas a tener tu curva de aprendizaje en Angular, pero una vez la tengas, ya vas a entender muy bien el proyecto, ¿sí? Y si el día de mañana vas a otro proyecto, ya te saltaste esa curva. Si tú vienes ya aprendiendo Angular, ya lo único que tienes que aprender es los casos de negocio, pero el código, la estructura te va a ser muy similar, cosa que no pasa Exacto. en otros lados, ¿sí? Entonces, uno está más amarrado, entre comillas, ¿sí? Porque pues tengo que hacerlo a Angular Way, pero eso para mí no es un problema. Antes es una ventaja. It's not a bug, it's a feature. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso. Y pues Firebase te ayuda demasiado a hacer pues cosas muy complejas muy fácilmente, como por ejemplo un login con YouTube, Google, Facebook, Twitter, por decir uno de los APIs, el de autenticación, con 2 líneas de código. ¿Sí? Y de ahí para abajo el manejo de la base de datos, con Firestore, las Cloud Functions, todo es Ujú. muy rápido de aplicar, que para una startup es muy valioso poder hacerlo en horas para salir a probar la idea. Y en el momento que empieza a escalar, como Baki, digamos que escaló, tú ya estás en GCP, ¿sí? Entonces, ya nosotros, por ejemplo, ya la data la manejamos en BigQuery, ya tenemos otros mecanismos de autenticación, pero la base sigue siendo Firestore, la base sigue siendo Firebase Authentication, eh, y, y te permite hacer ese siguiente paso sin migraciones complejas ni mucho tiempo dedicado. Exacto. Y además toda la capacidad que tiene Firebase de lograr con
una cantidad muy reducida de esfuerzo definir entornos de desarrollo de prueba, los entornos de producción, como mismo ofrecen otras herramientas o similar a como lo ofrece AWS y otros competidores, pero todo está integrado. Es como mismo uno piensa Angular a nivel de Meta Framework como tal, de que no tienes que estar hablando piezas de diferentes lugares que posiblemente pierdan el soporte, algunas de las dependencias y tener que estar jugando con todo un entramado de soluciones que no todas las personas que llegan a un equipo están familiarizadas con eso. Sí, literal. Y creo que es como sí, como ese framework de poder usar GCP de una manera óptima, ¿sí? Porque es lo Exacto. mismo, digamos, comparémoslo con AWS. AWS es el lienzo en blanco. Tú tienes todo a tu disposición, puedes hacer lo que quieras. Con Firebase tienes estos APIs de Google Cloud que vas a necesitar, pues, autenticación, base de datos, Cloud Functions, Analytics, o sea, lo que necesitas para lanzar un proyecto, ¿sí? Y puedes escalar a millones de usuarios ahí y si quieres dar el siguiente paso y ya meterte al lienzo en blanco, digamos que sería GCP, lo puedes hacer con extensiones y cero código. Y uno puede pensar a veces que eso es como que una camisa de fuerza, pero es un framework, una plataforma que te permite, igual que en Angular, utilizar mecanismos que ya están probados, auditados por una amplia comunidad de personas que te permiten ir de punto A de la concepción de una idea inicial hacia el desarrollo y la implementación, sí, el desarrollo, la implementación y el despliegue de esa solución. Y desde tu perspectiva como director ejecutivo y arquitecto de software, ¿cómo es que validas, Nicolás, nuevas ideas de tu producto y cómo decides qué proyectos llevar adelante? ¿Cómo es que gestionas ese equilibrio entre aspectos técnicos y comerciales de tu plataforma? Bueno, ese es uno de los retos grandes de tener eh, como al mismo CEO, CTO, ¿sí? O el mismo CEO o Product Manager que sea también CTO, porque, porque nos gusta mucho cacharrear, ¿sí? Nos gusta mucho montarnos en el bus de una nueva tecnología, nos gusta mucho conocer una nueva, unas nuevas opciones que salieron en el framework que estamos trabajando y salió esta nueva funcionalidad, probémosla, actualicemos, ¿sí? Y eso muchas veces pues no es lo mejor para el negocio, ¿sí? Entonces lo primero y lo más difícil es como dejar tiempo para pagar deuda técnica, para probar nuevas tecnologías, hacer micro optimizaciones que nos encantan, pero terminan siendo micro optimizaciones. Dejar un tiempo para eso, para no desmotivarnos, lo necesitamos también para sentirnos a gusto con nuestro desarrollo y con nuestro trabajo. Y mantenernos relevantes desde cierto punto de vista, pero obviamente como mencionas, la Claro, planificación es súper necesaria, de otra manera no se va a poder tener tiempo claro. o Entonces tener unos tiempos recursos planeados. para poder hacer todo lo que tiene que ver con los objetivos de rendimiento y objetivos como tal comerciales de la aplicación. Exacto. Y por el otro lado, ya tener esos objetivos, pues como ya las metas de la empresa, ¿sí? Los objetivos de empresa como tal. Y con base en eso, empezar a priorizar las ideas que se tengan sobre el producto, ¿sí? Si este experimento que tenemos es exitoso, ¿qué tanto va a impactar el KPI que estamos trabajando este trimestre o este año? ¿Sí? No, si es exitoso, lo impacta un 0.5%. Listo. Entonces, pues no es tan prioritario. Pero ¿qué tan difícil es de hacer? No, eso lo hago en una hora. Ah, bueno, entonces igual tiene harta prioridad porque sale rápido. ¿Sí? Si es Ujú. muy complejo y muy poco relevante, pues va a tener una prioridad muy bajita. ¿Sí? Tenemos una fórmula que hace que eso lo penalice. Si es muy fácil y va a impactar muchísimo el, el KPI que estamos trabajando este trimestre, pues va a tener una prioridad altísima. Es el ¿Sí? easy win que todos Entonces es queremos easy win, encontrar. claro. Exacto. Entonces, poniéndole también con la serie Fibonacci un tiempo, una dificultad a desarrollar una idea nueva, ¿sí? Que ya no solo desarrollo, sino lo que involucre desarrollarla, ¿sí? Hay que meter el equipo legal, el equipo técnico. ¿Qué tan difícil es que esto sea exitoso? Y poniéndole qué tanto me va a impactar el KPI
eso nos da un número y con ese número es donde intentamos basar todas las decisiones de qué sigue, qué idea vamos a experimentar ahora. Y otra que me ha Interesante. funcionado muy bien es tener semanas, separar por semanas los tiempos. Entonces, hay 2 semanas de nuevo Future, hay una semana de box y hay una semana de deuda técnica, o de chores y deuda técnica. Hay Ujú. 2 semanas de Future, una semana de box. Y esto cuando pues, los bugs son controlables, ¿no? Cuando hay un bug urgente, pues para todo. Claro. Pero si todo está estable y hay unos bugs que sabemos que pueden mejorar, todo. Y ir llevando eso ya también nos ayuda como a sacar un poco la mente del bug. Y esta semana va a ser chores, esta semana va a ser la que va a sacar la mayor cantidad de historias porque son cositas, cositas, cositas. Pagar una que otra deuda técnica y listo. La otra semana me vuelvo a meter en un Future. Y así. Ese es uno de mis diagramas favoritos, el diagrama de Gantt, que te permite saber si va a haber concurrencias en alguno de los tiempos que van hacia el deadline, hacia el proceso de finalización del proyecto y entender cómo se acopla cada una de las fases como tal del proyecto de desarrollo de software de una Sí, manera en eso la ayuda que no mucho. se interrumpan o no creen dependencias, no solamente dependencias innecesarias, sino problemas de dependencia entre varios de los entregables a lo largo de todo ese ciclo de desarrollo que no termina con el despliegue de las versiones, sino también con el mantenimiento, con otro tipo de aspectos que hay que tener en cuenta si no se nos va abajo la estructura que nosotros pusimos inicialmente en planificación. Sí, total. Diagrama ayuda mucho a organizarse. Ujú. ¿Y cuáles son las lecciones aprendidas en estos últimos años que pudieras compartir, Nicolás, con otros emprendedores que están en sus propias fases de desarrollo de los MVP, es decir, los productos mínimos viables iniciales en sus proyectos? Que no tengan miedo a lanzar, ¿sí? Eh, hay que, hay que lanzar. O sea, eso puede ya sonar trillado, pero hay que lanzar ya. Porque pues uno muchas veces se va poniendo cargas o problemas, uno mismo se va inventando la barrera de que es que sin esto no me lo van a descargar. O no, es que sin esto yo no voy a poder tener los números de usuarios que necesito para que la idea funcione, ¿no? Entonces, intenten partir todos esos problemas en un primer problema que ustedes puedan abordar en una semana. Entonces, no, es que yo necesito 100, pongamos el caso Uber. Yo necesito 100 carros para que cuando alguien pida tenga una buena experiencia, porque si yo tengo solo un carro, pues si alguien pide no lo voy a poder atender, va a ser mala experiencia y él no va a volver. ¿Sí? Eso por eso es una barrera que uno mismo se crea. Yo como le diría que la resuelva. Tiene un carro, haga un viaje. ¿Sí? Busque la manera de hacer un viaje y que ese viaje sea bueno. Y que ese carro después haga 3 viajes, 5 viajes. Ujú. ¿Sí? Y ahí va a empezar a aprender. Entonces, obviamente no está haciendo la plataforma de que automáticamente yo pida y me llegue mi carro, pero ese no es para este momento. ¿Sí? Para este momento lo que necesita hacer es un viaje. ¿Cómo va a lograr hacer un viaje? ¿Cómo va a lograr la otra semana hacer 5 viajes? Y cuando partimos esos mini problemas en una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, es cuando salen los grandes startups. ¿Sí? Los startups que muchos que los que fracasan es porque están intentando pegarle al moonshot en el primer año. ¿Sí? No es imposible pegarle al moonshot en el primer año. Pero para pegarle al moonshot en el primer año, usted tiene que haberle pegado mini moonshots esta semana. Esta semana un viaje, la otra semana 5, la otra semana 25 viajes, la otra semana tengo 100 conductores. Y ahí de pronto usted Exacto. en un año le pega al moonshot. Pero si usted programa y diseña y hace estrategias y todo para que en un año yo haga mi moonshot, seguramente no le va a salir porque no hay nada como la operación, no hay nada como operar el estado. Y me encanta esa analogía que utilizaste de los autos porque nos permite incluso a nivel técnico pensar cómo escalar horizontal o verticalmente, cómo es el proceso de la toma de decisión en convertir ese carro en a lo mejor un van o un autobús o un tren para poder almacenar mayor cantidad de pasajeros o empezar a desplegar una serie de instancias de ese carro, sin como que adquirir nuevos carros que puedan ir en direcciones diferentes y no tener que enredarse en crecer ese producto inicial dentro de los boundaries, dentro de las fronteras esas que uno trazó inicialmente, de las que es muy difícil, como habías mencionado anteriormente, migrar, a no ser que tengas
Ujú. estructura empresarial, incluso la técnica puesta a disposición de toda la compañía. Sí, total. Y es que emprender es muy difícil, ¿sí? Y se tiene de pronto muchas veces la idea errónea como, no es que yo voy a emprender para ser mi propio jefe y voy a emprender para hacer un moonshot y hacer una empresa de billions of dollars y voy a emprender para hacer... Si ese es el objetivo, es muy difícil que lo logre, ¿sí? Porque es que en realidad para hacer un billion dollar company, usted necesita haberse remangado y haber hecho cosas muy difíciles y muy cansonas. Entonces, cuando tú le pones al Exacto. emprendedor, no hagas 100 viajes, no hagas 1 millón de viajes, haz un viaje, haz que te paguen 10 personas. Y el emprendedor empieza, no, pero es que no, pero es que no, pero es que tú ya sabes que es altamente probable que él no consiga hacer el moonshot, porque no está dispuesto a trabajar a lo que se necesita. Sí mismo. Y si hay otra persona joven o tal vez menos experimentada que se acerque a ti pidiendo un consejo adicional acerca de cómo transitar ese camino en, sí, en función de la aspiración a convertirse en emprendedor o emprendedora o líder tecnológico, ¿qué pudieras adicionarle a ese tipo de recomendaciones que estarías dando? Y hace poco un mentor me dijo una que me quedó, creo que lo aplicaré por el resto de mis días y sería el consejo que daría. Y es humble passion, ¿sí? Y es, no pierdan la humildad, pero sean muy ambiciosos y muy apasionados en lo que hacen, ¿sí? Yo lo transmitiría, a un joven se lo transmitiría como un humble ambition, ¿sí? Quiera ser el mejor, estudie para ser el mejor, eh, cacharree y haga cosas para ser el mejor desarrollador, siempre con humildad como si usted fuera el que menos sabe en la sala. Y eso en los líderes técnicos es demasiado valioso. Los que son muy, muy, muy buenos, pero cuando hablan lo hablan en un lenguaje natural, que todos lo entienden, que pueden hablar con alguien de producto o alguien de diseño que no tiene tecnología y no tiene por qué saber porque no le interesa y no lo trata como que sabe menos o como que desespero explicarle, sino cuando eso es naturalmente de la persona, fluye. Fluye mucho su aprendizaje, fluye mucho su crecimiento profesional, porque nosotros nos vamos a capacitar, los que nos encanta programar, nos vamos a capacitar en formas técnicas. Nos encanta cachar, nos encanta aprender nuevas tecnologías, nos encanta aprender microoptimizaciones y cosas muy técnicas que necesitamos en el mundo real convivir con ellas y con las personas no técnicas para sacar adelante una empresa, para sacar adelante un equipo. Entonces, vuélvanse los mejores con la humildad, como si fueran el que menos sabe en la reunión y, y van a romperla en cualquier equipo. Y bueno, y para emprender lo que les digo, no, yo no soy de los que piensan, no, vayan a una startup, trabajen un año, aprendan y después hagan. Si quieren empezar a aprender ya, ya, de una, seguramente la van a embarrar. Tengan la, tengan en su planeación embarrarla varias veces, ¿sí? Pueden minimizar errores, sí, yendo a trabajar otro startup, yendo a aprender de otros equipos, yendo a Yendo a perfeccionar la meetups, idea, yendo a conociendo de meetups, primera conociendo mano de personas gente, que ya tienen ya éxito en eso emprendimientos siempre, y así le sí, puede allanar muchísimo el camino de problemas, de situaciones en las cuales a lo mejor los lleve en una dirección que no necesariamente es la sí. más rápida o la más eficiente. Y cuando vayan a esos meetups, que totalmente de acuerdo contigo, vayan, hablen, vayan con humildad y con curiosidad. Siempre. Full Así sepan passion. más. Así Ujú. ustedes sean el speaker. Humildad, humble passion. ¿Sí? Ustedes son el speaker, ustedes pueden ser el que más sepan en la charla, pero una vez salgan de la tarima del meetup, humildad y curiosidad. De todos van a poder aprender algo. Y ahí su startup va a crecer, porque es que van a poder hablar, contar su idea, él de pronto tiene un cliente, de pronto le da una idea que a usted no se le había ocurrido. Pues siempre con curiosidad y con humble passion, creo que independientemente de la experiencia,
que quieran tener previamente a empezar a emprender, lo van a romper. Excelente consejo. Y Nicolás, antes de concluir este episodio, ¿hay algo de lo cual no hayamos mencionado durante la conversación sobre lo que quisieras comentar? Eh, no, creo que dejaría ahí. No me habían preguntado por un consejo a jóvenes y no había podido transmitir este consejo que me dieron a mí, que me quedó sonando mucho, entonces creo que es pues es un buen cierre de lo que quería contarles y lo que quería transmitirles. Bueno, que tengas un buen resto de día y nos vemos. Hasta luego. Tú también. Chao, chao. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.